En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del día feriado. Estamos de puente por la fiesta de Todos los Santos. Hoy es lunes 5 de noviembre de 2018. Esta es la emisión 18.327 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Ahora en Carambolas, nuestros hijos son más saludables. Aquí en Versalles se ha reducido el riesgo de deslizamiento. Y en San Antonio tenemos nuevos espacios para jugar y compartir. Con el programa Unidos por el Agua de la Alcaldía de Medellín y EPM, mejoramos los servicios de acueducto y alcantarillado para beneficiar a 40.200 familias de Medellín. Conoce más en www.unidosporelagua.com.co. Unidos por el Agua. Tenemos agua. Tenemos vida. El periodista Douglas Balbín Vázquez nos presenta a la invitada de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Sean bienvenidos en este día festivo. Antes de presentar a mi invitada, les quiero dar un par de datos a manera de introducción. Según Migración Colombia, en el año 1991 a Colombia ingresó un venezolano. Digamos que ingresó de manera legal un venezolano. En contraste, hasta septiembre de este año, hasta hace un mes, ingresaron 769.000 venezolanos a Colombia. Según Migración Colombia, en el país están viviendo en este momento 1.032.000 venezolanos. Estos datos para lo siguiente. Lo que está pasando en Colombia, ese fenómeno de la migración forzosa, diría yo, pues ha despertado toda clase de inquietudes por las implicaciones sociales, económicas, políticas que eso desata. Pero hay que mirar la migración, tanto esta que es coyuntural como otro tipo de migración que no necesariamente es forzada, como un fenómeno natural, como una circunstancia, una opción que tienen los individuos en cualquier parte del mundo en búsqueda de una vida mejor, de un desarrollo personal, profesional. Esta introducción para presentar a mi invitada. Ella es Sandra Milena Santamaría Álvarez, doctora en negocios, en administración de negocios, docente de la Universidad de AFID en el Departamento de Negocios Internacionales. La he invitado porque ella, para su doctorado, se dedicó a estudiar el fenómeno de las migraciones más desde el punto de vista del migrante como actor económico y migraciones transnacionales, no migraciones nacionales sino transnacionales. Por eso la he invitado, pero yo quiero comenzar por lo siguiente, antes de entrar en detalle a lo que Sandra ha hecho en estos años de estudiar ese fenómeno. A ver, lastimosamente lo que ha venido pasando con Venezuela, pero también lo que ha pasado con Europa en los últimos años, donde, a ver si recuerdo, creo que fueron 360.000 migrantes en el año 2016. Y estamos hablando no solo para un país, allá llegaban a varios, a Italia, a Grecia, a España, en fin. Y eso se armó pues, y está armada una discusión muy grande entre esos países, que a pesar de tener un grado de desarrollo mayor que Colombia, desde luego, pues ven en ese fenómeno, de sobre todo africanos migrando hacia allá, pues un problema gigante. Yo quiero comenzar por aquí, Sandra Milena, y le agradezco mucho que me pueda atender y me complace que hablemos de esto con usted que se ha dedicado a estudiarlo. Y es, ¿cuál es su mirada
sobre las migraciones a manera general. ¿Usted cómo está observando hoy las migraciones, teniendo en cuenta que vivimos una coyuntura en Colombia, como se vive en Perú, se vive en Ecuador, en otros países donde han ido a parar los venezolanos, pero también lo viven en Europa? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Bueno, primero yo creo que tenemos que recordar que la migración no es un fenómeno nuevo, ha existido toda la vida, ha existido desde las épocas prehistóricas, desde que el hombre ha existido como tal. Si uno estudia desde la biología, la antropología, cómo llegó el hombre a cierto terreno, a cierto lugar, todos estos movimientos han estado atados de alguna manera a la migración. El hecho de que comamos, no sé, productos que en Colombia nunca se consumían, hoy en día, no sé, en España uno de los productos que se comen es la papa y la papa es de México, por ejemplo, y no desde hace un año o 10, eso sucedió también gracias a a la colonización, los movimientos, la migración y otros fenómenos. Entonces, primero aclarar que no es un fenómeno nuevo, ha existido con la historia del hombre. Segundo, para bien o para mal, pues como humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, generalmente cuando vienen personas de otras culturas, que tienen una religión diferente, que hablan un idioma diferente, que tienen unas preferencias distintas, un acento diferente, pues uno se pregunta quién es, qué hace, es bueno, es malo, me conviene, no me conviene, quiero estar o no quiero estar con él, quiero que me relacionen o no, quiero que mis hijos estén con ellos o no. Y tercero, y muy importante, es que ha existido tradicionalmente en los países, y esto ya desde un ámbito un poco más político, la costumbre de clasificar a aquellos migrantes deseables y no deseables. Deseables no necesariamente pues porque me caen bien o mal o porque los conozco, sino por su color de piel, por su país de origen, por el desarrollo que tiene. Entonces uno puede mirar casos concretos. Argentina en 1900 tenía clara una política de migración de europeos que eran bienvenidos, mientras los intrarregionales no eran bienvenidos, ¿no es cierto? Porque el europeo podía, pensaban ellos, pues tenían más desarrollo, podían traer inversión, conocimiento, capacidades, pero no consideraban, por ejemplo, el impacto en la cultura, el impacto social, y demás. Y después de la Segunda Guerra eso le cambió un poquito y ya tienen más intrarregionales que europeos, etcétera, etcétera. Entonces, con estas tres, digamos, observaciones voy a que a nivel personal pienso que es un fenómeno natural, que debemos aceptarlo como tal, que sin la migración no habría mestizos, ni todos seríamos indígenas, por ejemplo, en Colombia probablemente perteneceríamos a una etnia, que es muy bueno, pero en Colombia mismo somos un país diverso gracias a todas esas migraciones pues dentro del país o incluso migraciones externas, pero que esas políticas económicas y sociales que se han generado en el país hace que las personas se refuercen en eso para responder a sus miedos, a sus temores, a su desconocimiento y a generar estereotipos que generalmente no son ciertos. ¿Qué fue lo que le llamó la atención y la condujo a estudiar al migrante como actor económico? Sí, yo quería ver al migrante más allá como de la coyuntura de es un problema. Yo quería ver, venga, ¿por qué es un problema? Es que todos de alguna manera tenemos un antepasado, o probablemente todos, no sé si todos, que ha migrado, que tenemos, como decía ahorita, productos y servicios que pronto nunca hubiéramos tenido si no es por esto, que existen esos flujos, esos movimientos, que hay unos derechos humanos, que algunos los respetan, otros no, y yo quería decir, venga, pero ¿por qué si son humanos? ¿Por qué si tienen de pronto necesidades que el mismo colombiano ha tenido y ha migrado? ¿Por qué yo exijo para el colombiano en el extranjero cosas que no quiero darle al extranjero que viene a Colombia? ¿O por qué siempre los tildamos de malos sin conocerlos? Yo quiero saber realmente cuál es ese impacto. Y no solo el impacto en el país de llegada, que es lo que más se había estudiado. Lo que más se ha estudiado es cómo impacta el migrante en Estados Unidos, si se integra o no a la sociedad americana y qué es integración. Pero venga, ¿y Colombia qué significa? Además de que se vaya de pronto gente calificada y que genere una fuga de cerebros, algún otro impacto, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno que vengan o no? Pero no solo relacionándolo en términos de remesas, que es muy importante, sino en otras actividades que también puedan influir. Entonces ahí me di cuenta que existía este transnacionalismo migrante
que son esas actividades que el migrante realiza en sus actividades diarias que involucran mínimamente a ese país de origen, ese país de destino. Mínimamente porque en algunos casos incluyen terceros o cuartos países, ¿cierto? Porque tienen su familia o tienen redes sociales distribuidas en distintos países y aprovechan eso para generar estas actividades transnacionales que involucran, pues además de remesas monetarias y no monetarias, involucra el emprendimiento migrante, involucra la participación política y el impacto que eso genera, involucra filantropía, involucra la participación en asociaciones de migrantes, turismo, comercio internacional, si mejora o no por esos migrantes. Entonces creo que hay un efecto, o gracias a esos estudios uno se da cuenta que sí hay un efecto multiplicador de la migración que impacta positivamente a los dos países, a destino y a llegada. Entonces también es otra manera de decirle al mundo, venga, sí hay unos efectos positivos que no estamos teniendo en cuenta y que debemos trabajar para mejorar, incrementar esos efectos positivos y que posiblemente hay unos efectos negativos y los tenemos que disminuir para que todos ganemos como esta situación. Yo no la quiero meter en dificultades, pero es que caigo en cuenta de lo siguiente. A raíz de la presidencia, de la campaña y después la presidencia de Donald Trump, pues ha habido una discusión gigante en los Estados Unidos porque son o no son importantes los migrantes, un país que tiene muchos migrantes. Hago esa mención para preguntarle, entre las conclusiones que usted ha hallado, ¿qué idea se ha formado sobre si realmente los latinos, porque él no ha, digamos, denigrado ni ha hablado mal de europeos, de asiáticos, no, de latinos principalmente? ¿Qué conclusiones encontró usted sobre la importancia de los latinos en Estados Unidos? Sí, antes de responder tu pregunta voy a devolverme un poquito a lo que decíamos y es ese concepto del migrante ideal, ¿cierto? Entonces él tiene que el concepto de migrante ideal es incluso parecido a el europeo, blanco, no sé, de pronto bizarco, ¿no es cierto?, mono, mientras que los árabes y los latinos pues no somos tan deseados, ¿cierto? Pero varias cosas a tener en cuenta. Uno, Estados Unidos es un país de migración. Estados Unidos, a ver, hoy en día vivimos una de las migraciones más grandes del mundo, pero equivalen más o menos al 3.5% de la población mundial, mientras que en 1900 era alrededor del 10% de la población. Eso significa que en términos porcentuales, en esa época la migración era muchísimo más alta. Claro, no se necesitaban visas en ese entonces tampoco, o sea, también hay una diferencia ahí. El movimiento de personas no era tan restringido, no era restringido como al tener el documento que te dé la legalidad para permanecer o no. Cosa que sí tenemos hoy en día. Entonces ese ideal de migración digamos, él lo aprovechó en su campaña electoral y lo está aprovechando ahora incluso con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia la frontera norte, que ha dicho que son violadores, que son personas malas, que no cumplen la ley, que dentro de ellos hay árabes colados, porque el americano le tiene mucho miedo a las personas musulmanas, lastimosamente, pues por lo que pasó con las Torres Gemelas y todos los hechos que acontecieron en ese entonces. Pero definitivamente el impacto ha sido positivo. Es que el mismo Trump está ahí por una migración, o sea, su madre llegó a Estados Unidos como resultado de eso, su esposa, etcétera. La economía de Estados Unidos es hecha de migrantes. El nativo americano, que es realmente el poblador original de Estados Unidos, de alguna manera lo han delegado a ciertas regiones del país, a ciertas actividades económicas. Entonces es muy difícil decir que no se ve un resultado positivo en la migración. Incluso gracias al transnacionalismo y a estas relaciones es que uno ve que muchas relaciones comerciales se fortalecen, muchos TLC, para el que esté de acuerdo o a favor o esté en contra, se han fortalecido o se han resquebrajado por esas relaciones. Florida hace 4 o 5 años, no sé, hoy en día era el segundo socio comercial de Colombia dentro de Estados Unidos, pues a nivel mundial si uno lo tomaba como Estado, y la mayoría de esas transacciones eran por migrantes. No se quedaban en Florida, de ahí se distribuían pues a otras partes, pero imaginen eso, el volumen de comercio que implica para un país como Colombia, cuyo volumen comparado con el resto del mundo realmente es pequeño, pero para nosotros eso es importante. La transferencia de tecnología y conocimiento,
no solo hacer, por ejemplo, transnacionalismo político, no es solo darle votos a los extranjeros, a los colombianos que están en el extranjero para que voten en Colombia, no, también es hacer lobby en el gobierno de Estados Unidos para que ayude a Colombia, para que organice la situación de los migrantes colombianos allá, para fortalecer las relaciones internacionales, no solo comerciales, sino como aliados en otras decisiones mundiales, para fortalecer los objetivos, los ODS, etcétera, etcétera. Yo creo que en realidad son más las ganancias que los inconvenientes de que los migrantes participen en una economía del país, pero que obviamente hay que generar las estrategias adecuadas, facilitar que eso suceda, disminuir los riesgos negativos y obviamente hay que hacer campañas de educación a la población de xenofobia. Muchas personas repiten cosas simplemente porque las escucharon, lo vieron en Facebook y no necesariamente es así, que porque es que nos ha pasado, es que un colombiano, ve uno las noticias en Europa, una red de atracadores cayeron, habían tantos colombianos ecuatorianos, por Dios, pero son uno entre tantos, o sea, no todos los colombianos son así, nosotros no queremos que piensen que los colombianos somos así, entonces ¿por qué si pasa algo con un venezolano en Colombia pensamos que todos los venezolanos son así? O un hondureño en Guatemala en la caravana, no sé, se robó un pan porque está muerto de hambre, entonces todos son ladrones. No todos son así. Entonces sí yo creo que hay que pensar un poquito con la mente abierta, educarnos y, como digo, generar las estrategias adecuadas a nivel local y a nivel gubernamental para promover estas actividades que tienen un impacto positivo y delimitar o crear también estrategias para como flaquear o poner más débiles, digamos, o disminuir aquellos impactos negativos. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estoy conversando con Sandra Milena Santamaría Álvarez, docente de AFIT, doctora en Administración de Negocios. Usted está estudiando esto desde 2009 y se ha focalizado en colombianos en Estados Unidos, por ejemplo. Algunos de esos hallazgos o conclusiones que le han llamado la atención de lo que ha encontrado de colombianos que emigraron a Estados Unidos. Bueno, particularmente me ha llamado la atención que dentro de los grupos que se han estudiado de migrantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se encuentra que los colombianos van un poquito en contra de la teoría, en el sentido de que no tenemos o no contamos con unas redes sociales fuertes. Son unas redes sociales un poco más fragmentadas, pequeñas, cerradas, dependientes mucho del núcleo familiar, ni siquiera de la familia muy extendida, y de pronto amigos muy cercanos. Y esto se debe principalmente a nuestra cultura de por sí es un poco confiable, nosotros no confiamos, digamos, mucho en otros, y también por nuestro pasado, sobre todo el pasado del migrante. En los 80s, en los 90s, muchos de los migrantes huían a la situación de narcotráfico, de violencia que se vivía en el país. Muchos de ellos viajaron, por el contrario, a facilitar ese tráfico en el otro país. Entonces, cuando uno entrevista o hace encuestas a muchos migrantes, me dicen, mira, es que yo no sé quién es, yo sé que es colombiano, pero no sé ese colombiano dónde viene, qué hace, a qué se dedica, entonces yo mejor me alejo porque yo no quiero relacionarme con esas cosas, a eso le estoy huyendo. Todo ese tipo de cosas lo van a uno dirigiendo a que sí, a que la persona sea un poco más cerrada y tenga menos redes sociales, lo que también implica, por ejemplo, que su participación en transnacionalismo sea menor y tenga menor capacidad de inversión en país, porque para crear empleo o una inversión productiva en Colombia se necesita un capital considerable comparado con otros países, y es muy difícil que él junte el capital necesario para crear una empresa si no se junta con otros. No estoy diciendo que es imposible, pero digamos tiene más limitantes que otras comunidades migrantes como los chinos o como los hindúes. Asimismo, pues la mayoría del migrante que se va para Estados Unidos es más educado que el que se queda, pero el que retorna es el menos educado, pero generalmente ya está más establecido en Estados Unidos, entonces ya logra obtener como un nivel de vida un poco más parejo en Colombia cuando regresa. Pero la mayoría del migrante que se va a Colombia también no tiene mucha capacidad de ahorro en muchos casos, o su capacidad de ahorro es un poco limitada, al menos en los primeros años, porque generalmente migra con el objetivo de satisfacer unas necesidades básicas que no han sido satisfechas en Colombia. Mejor educación para sus hijos, educación privada, mejor salud, comprar una casa, invertir en propiedad raíz, que en Colombia es inversión todavía, o por lo menos para muchos de ellos, cuando tú le dices usted invertió en Colombia, todos se refieren a el taxi, para el negocio, el localcito, la propiedad y demás. Pero también es interesante ver que sí, hay unos colombianos que han aprovechado su conocimiento de esas dos culturas porque llegan a conocer muy bien Estados Unidos,
conocen muy bien Colombia, que es de donde se fueron, y aprovechan esos conocimientos y crean esos emprendimientos transnacionales. Entonces invierten en Colombia, producen en Colombia, pero su objetivo es el mercado mundial. Ellos venden por fuera, transfieren conocimiento, lo que han aprendido de ese mercado, capacitan mano de obra colombiana, contratan colombianos en manufactura, en servicios, en muchos, incluso en economía naranja, en innovación, en turismo, porque hay muchas oportunidades que uno aquí mismo no ve. ¿Gracias a qué? A que ellos pueden contrastar al menos 2 países. Si han visitado más, pues imagínate, tienen muchas más oportunidades de bebé, estoy en aquel país y en aquel no, entonces yo puedo crear este negocio así. Entonces, en ese sentido sí son muy, muy inventivos y aprovechan como lo que cada mercado le ofrecen y generan esos emprendimientos. Y eso para mí ha sido interesante, eso se ha visto en otros países. Es interesante ver que en Colombia se desarrolla a pesar de no tener esas redes, que es, digamos, lo contradictorio. Realmente se desarrollan porque tiene redes. Por su bajo financiamiento, porque no tienen redes que los financien, porque los bancos muy poco lo financian, porque no tienen la garantía en Colombia del ¿cómo se les llama? Uno llena el papel del que soporta, digamos, el préstamo, o no tienen propiedades, etcétera, pero generalmente se arriesgan, lo hacen y terminan con cosas muy, muy interesantes. Y que eso genera pues empleo en Colombia, genera exportaciones para Colombia, genera un beneficio también en el otro país. Entonces mira que el migrante sí puede generar cosas como muy interesantes. Turismo, es que el migrante que se fue, que viene y gasta en turismo en Colombia, en promedio gasta más que un extranjero en Colombia. ¿Por qué? Porque él sabe exactamente a dónde quiere ir, él consume el producto local, generalmente no va al hotel de cadena, entonces él se va, no sé, para el pueblito paisa, comerse el chuzo con la olea y con el entonces generalmente, y por ejemplo ProColombia a la fecha no tiene un programa de turismo cuyo mercado objetivo sea el colombiano, que es súper interesante por eso, porque gasta más, sabe exactamente qué quiere, a dónde voy, qué como, en qué pueblo compro qué, o las fiestas religiosas de mi pueblo, los que son de pueblo, entonces yo vengo a la fiesta del retorno de, no sé, santuario, y gastan más. O sea, son cosas que generan economía para el pueblo, da satisfacción para el migrante se reúne con su familia, o sea, tiene, como te decía, un efecto multiplicador positivo. Igual, si usted no tiene el dinero para crear el emprendimiento transnacional, él puede ser su vendedor allá. Usted tiene una idea de emprendimiento aquí, venga, es que el migrante colombiano fuera conoce el mercado de allá, póngalo de socio, de consultor, de vendedor o de inversionista. O sea, uno de verdad puede explotar como de manera positiva, explotar en el sentido beneficioso para ambas partes esa situación del conocimiento de ambas localidades en beneficio del migrante, de la familia y del país. Una pregunta final, profesora Sandra Milena, agradeciéndole de nuevo pues esta atención con el noticiero económico, y es sobre, digamos, el escenario en Colombia para propiciar la llegada de migrantes, teniendo en cuenta los beneficios que usted ha señalado. ¿Qué piensa o qué ha encontrado? Bueno, es difícil por varias razones. Primero, esto es novedoso en Colombia. Colombia tradicionalmente es un país emisor de migrantes. Nosotros siempre hemos sido los que exportadores de personas, se dice, digamos, en la literatura, y nosotros somos las personas que se van de Colombia que las que llegan a Colombia. Y casi que por primera vez desde el año pasado estamos teniendo un volumen muy interesante de personas que emigran. Yo no sé, habrá que esperar el año como termina, pero definitivamente estamos teniendo más personas que han llegado a Colombia que en el pasado, teniendo en cuenta también que muchos de ellos tienen, en el caso venezolano en particular, doble nacionalidad, entonces en realidad no son extranjeros, así hablen con un acento diferente, ¿cierto? Y así coman arepa pepiada, siguen siendo colombianos. Pero ahí hay un fenómeno que vale la pena tener en cuenta. La crisis de finales de la primera década del siglo en Europa y particularmente en España mandó a mucho español a Colombia, y hoy vemos mucho español en Colombia. Sí, eso, a ver, hay distintas cosas. Uno, eso también depende de las razones de por qué las personas migran. En el caso particular que vemos ahora es por la situación socioeconómica que está viviendo Venezuela. En el caso de los 90, del 2000, más del 2000, después del terremoto en Pereira, la situación económica que vivía el país y demás, migraron muchas personas del eje cafetero a España, y España estaba creciendo, habían relativamente facilidades para que los colombianos se hicieran a la residencia en España y demás, pero después hubo la crisis económica que hizo que muchos o se devolvieran, o incluso el gobierno español hizo un programa de retorno donde les pagaba ciertos euros y regresaban y demás, que promueve pues que algunos regresen, no todos regresaban.
En este caso es algo distinto, porque vienen personas del extranjero, no tenemos esa trayectoria como de esto es algo normal, constante. Es más colombianos iban a Venezuela, sobre todo cuando había un boom de petróleo, y muy poquitos regresaban. Eso implica que Colombia, primero, no tenía una política para inmigrantes. Si estamos un poquito crudos en la de emigrantes, pues te podrás imaginar en inmigrantes apenas estamos empezando a incluirlos en muchas de las discusiones de la migración, en las mesas de la sociedad para las migraciones, etcétera, etcétera. Aunque muchos documentos hablan de ambos, cuando uno mira ya como las políticas específicas o nos incluyen por allá en un extremo, porque no estamos acostumbrados a eso si no estábamos preparados para eso. No tenemos diseñada una estrategia específica, excepto lo que se ha hecho en los últimos meses, muchas de ellas a mano de organismos internacionales que